Las últimas de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers. Bienvenidos al quinto episodio de Somos Hackers. Con nosotros está Luis Elizondo, experto en Blue Team en Pentesting, David Dimas, uno de los expertos nacionales en ciberseguridad, incluyendo Pentesting, temas de defensa cibernética, estándares internacionales, etcétera, y José Torresillas, el ex director de seguridad de Axtel y de Cemex y uno de los ejecutivos con más experiencia en el área. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El tema de hoy va a ser cómo trabajar en ciberseguridad o qué es lo que buscan las empresas al contratar una persona para un trabajo en ciberseguridad. No sé si quieren presentarse un poco ustedes, David Dimas y José Torres, que son los invitados. ¿Están muteados? ¿Pueden desmutearse? Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Ahí estás. Sí. Ok. En primer lugar, buenas noches a todos. Pablo, muchas gracias por esta amable invitación a tu foro, a tu evento, y con mucho gusto me presentaré. Llevo 30 años en el mundo de seguridad informática. Estuve 19 años en Cemex Central como Chief Security Officer a nivel global. Luego fui el primer CISO de Axtel durante más de 2 años. Y bueno, pues luego he estado en proyectos, empresas privadas, temas de seguridad, y bueno, soy Chief Security Officer y Chief Data Officer de compañías privadas. Y más o menos sería el resumen de esos años de carrera. Súper. Tú, David, dime, no sé si quieres platicar así un poquito. Yo te presenté muy por encimita. David, ¿estás por ahí? Pues bueno, entonces vamos a continuar con el tema. En ciberseguridad, como muchos saben, es un área muy nueva que definitivamente tiene mucha área, ¿no? De hecho, es una de las áreas más crecientes en temas laborales, pues en los últimos años, ¿no? Con todos estos temas nuevos. Y como tal, pues queremos saber qué es lo que buscan las empresas para contratar hackers o contratar personal de ciberseguridad. Creo que David Dimas ya puede hablar. ¿Cómo va, David? Hola, hola, ¿ya me escuchan por ahí? Okay. Sí, perfecto, perfecto. Listo, tenía por ahí algunos problemas. Pues muchas gracias por la invitación. De hecho, es un gusto conocer también aquí al CISO. Me agrada mucho conocer a personas de ese nivel. Gracias. En cuanto a mí, pues llevo toda la parte de ciberseguridad haciendo implementaciones, como bien decías, haciendo pentest a nivel militar. Instituciones bancarias. Básicamente ese es mi perfil, estar tanto atacando como defendiendo. Es cierto que muchas empresas y muchas personas tenemos ese concepto de que o eres uno o eres otro, pero en esta época que estamos viviendo sí es bastante necesario estar de ambos lados para entender qué es este tema de ciberseguridad a detalle. Sí, eso es algo que mencionaba David, que es bien importante, es que el área laboral y técnica y de educación de un ingeniero en software o un ingeniero en sistemas no es la misma que un experto en ciberseguridad. De hecho, son trabajos completamente diferentes y educaciones completamente diferentes. Si pones a un ingeniero en sistemas a proteger un área informática, ¿tú qué opinas, Jesús? ¿Qué crees que pasaría? Ahí está el dilema de quién fue primero el huevo o la gallina. Mira, vamos a ver. En seguridad informática se dan cosas muy
curiosas. Por ejemplo, como tú decías, informática está dividida en dos áreas principalmente. Una es operación y la otra es todo el tema de procesos. Eso es, y va a ser así durante muchos años por lo menos. Entonces, la gente de procesos básicamente son programadores, son gente que atienden a los intereses del negocio de las compañías, pero desde el punto de vista de procesos. En cambio, la gente de ingeniería pues son los famosos hardwareeros, los de los fierros y demás. Entonces, buscar el punto de convergencia de quién es mejor para quién a la hora de ser un CISO o ser un experto en seguridad informática es complicado. ¿Por qué? Porque si bien los dos se parten de dos carreras diferentes, el nivel de conocimiento ya en seguridad informática al final se lo van a encontrar las dos ramas. Ahora bien, quien nunca ha visto una computadora por dentro, realmente le va a ser complicado ser un buen responsable de seguridad informática. Es decir, los que hemos cacharreado mucho con las máquinas, hemos desarmado, hemos roto, hemos quemado, hemos destrozado y hemos vuelto a armar, realmente tenemos más constancia y conocimiento de lo que significa la seguridad informática. Por ejemplo, otra de las aberraciones que yo me encuentro está de moda, que fiscalistas, abogados, muy buenos, no digo que no, se meten en temas de cibercrimen y de repente te los encuentras como CISOs en compañías. Eso es una aberración, porque esa gente no conoce de la tecnología a nivel base. Pueden estar de acuerdo o no conmigo, es indistinto. La realidad demuestra que esos son gente especialista en procesos de negocio fiscal, financiero, legal, que han ido evolucionando hasta ser un CISO. Entonces te encontramos por ahí auditores contables financieros con un montón de certificaciones, pero que a la hora de la verdad, a la hora de los madrazos, tienen que subcontratar a verdaderos expertos que resuelvan los problemas que tienen. Y ahí es donde entramos nosotros, gente como tú, Pablo, como David, gente que está todo el día en la batalla contra el enemigo. Ese es el punto de vista de arranque que yo quería compartir y espero que vosotros, bueno, pues lo enriquezcáis y digáis vuestros pros y contras de mi apreciación. Súper, muchas gracias. Ok, entonces, este es un foro relativamente libre, entonces, David y Jesús, que es tu primera vez con nosotros, son libres de interrumpir, de hablar, de compartir lo que quieran en cualquier momento, ¿sí? Aquí no es, no vamos por slides, es una conversación 100% libre. Ok, dicho eso, ¿ustedes qué opinan de, primero que nada, la formación de un experto en ciberseguridad? ¿Cómo un experto de ciberseguridad nace? ¿Verdad? Yo he visto mucho en redes sociales que hay mucha desinformación del tema, ¿no? Algunos piensan que un experto en ciberseguridad necesariamente tiene que venir del cibercrimen. O sea, literal, hay personas que piensan que si no pisaste la cárcel, como Kevin Minnick, por ejemplo, no vas a ser un experto en ciberseguridad, o si no eres Anonymous, ¿verdad? Mientras que otras personas piensan que un hacker nace, no se hace, que a mí se me hace un poco ridículo, siendo que pues tú preséntame un bebé que salga de la matriz sabiendo informática avanzada, ¿verdad? Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo se crea o cómo nace un hacker, fundamentalmente hablando? ¿Cómo empiezan su educación? Mira, yo hablaré de mi experiencia. Yo empecé estudiando robótica, luego me hice director de seguridad de empresa por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, con lo cual tengo 2 carreras, tengo 6 másters, y eso en el mundo de la ciberseguridad te puede servir como una base para tener capacidad de aprendizaje. La realidad es que yo me metí en esto por necesidad. Es decir, yo conocía los minis, MyFrames, los AS400, los sistemas 36, los minibugs, los sistemas 9000 IBM, y me di cuenta de que la conectividad entre ellos podía ser interceptada con un analizador lógico, que era una especie de osciloscopio y tal para medir qué estaba pasando en las comunicaciones. Entonces eso, en su momento, allá por el año 86, en un evento en Barcelona conocí a Peter Norton, luego también conocí a John McAfee y los dos coincidieron en una apreciación. El futuro era la seguridad informática, entonces no se llamaba así, era la prevención de la interceptación de datos. Avanzando en el tiempo, volviendo al mundo de los años de este siglo,
nosotros tenemos que tener claro de que hay muchos planes de estudio, que algunos son divergentes, y que mucha gente, por desgracia, comete el error de estudiar por marca. ¿A qué me refiero? Ves un currículo y es certificado CISA, perdona, en Cisco, en no sé qué, Cisco, no sé cuánto, Cisco. Perdona, eso no es un CISO o eso no es un experto en seguridad informática. Eso es un operador cualificado, certificado por un fabricante. Eso hay que dejarlo muy claro. Entonces yo estoy viendo en muchas empresas que están buscando un CISO certificado en Cisco. Y bueno, y si no es Cisco, y si es Palo Alto, y si es Acronix, por ejemplo, otro fabricante de hardware, ese es el problema que tenemos. Hemos confundido el ser certificado en un fabricante con el tener una certificación de seguridad. Certificaciones de seguridad, están CISA, está CIS, está CIS. Hay muchas muy buenas, muy válidas, pero deben ser independientes a los fabricantes. Cuidado. ¿Por qué? Porque la visión del fabricante es que el operador sepa manejar sus sistemas, no que comprenda el negocio, o sea, que no comprenda en lo que es el gobierno corporativo. Entonces, por ejemplo, una certificación como CIS te da los alcances de gobierno corporativo. Pero claro, si un abogado estudia un CIS y lo aprueba, que conozco muchos casos, sí, es un CIS, pero no es un CISA o no es un CISO. Cuidado con esto, porque hay mucha gente, es como si yo me meto a estudiar una maestría en medicina. ¿La puedo sacar? Claro, me presento al examen, pero yo no soy doctor. Entonces también tenemos un problema de falta de dignificación de nuestra profesión y un exceso de intrusismo en nuestra profesión. Hay gente que no tiene nada que ver con tecnología, y tú lo has visto, Pablo, muchas veces en las empresas, cuando lo visitas, que la persona responsable de informática es un administrativo que ha llegado a más, o es alguien de legal que se ha aprendido un software de gestión de lo que tú quieras y luego se ha aprendido un software para atacar sistemas y se cree el experto del mundo mundial. Y eso no es un CISO, eso no es un CDO, eso no es un Chief Security Information. Eso es alguien con capacidades avanzadas, pero ahora bien, cuando lo ves en un terreno de combate real, donde se te caen las redes, donde el ransomware te destroza las bases de datos, donde se te caen las comunicaciones, donde el proveedor de internet no da señales, donde tienes los canales colapsados, ¿qué haces? Para eso tienes que estar preparado, para esos momentos. Entonces, lo que yo estoy viendo hoy en día es que hay mucha gente muy certificada en cosas, pero no en la operación de dentro de un centro de cómputo ahora de defenderlo frente a ataques diversos. Y eso es mi opinión personal. O sea, en resumen, estar muy bien certificado en un fabricante no te da atributos para entender la problemática que debes tener un responsable de seguridad informática. Que sí te ayuda, cierto, pero también hay aspectos como prevención del fraude, detección del lenguaje no verbal, interrogatorios, ciberterrorismo, hacktivismo, contraespionaje electrónico, don de gentes, capacidad de comunicación con la alta dirección, saber vender a la alta dirección los proyectos, saber gestionar un proyecto, saber interactuar con el PMO de la compañía. O sea, todos estos valores, una certificación no te los da. Eso lo tienes que ir aprendiendo. Ok, bien interesante. Entonces, aquí acabamos de escuchar el punto de vista de un CISO, es decir, un ejecutivo en temas de seguridad de la información. Es muy interesante porque lo que dice es verdad. No es lo mismo ser el directivo que maneja la seguridad de una corporación a ser la persona que opera alguna parte de esa operación de seguridad. Digamos, un experto en Cisco, un experto en Palo Alto, definitivamente no necesariamente, no tiene que tener la misma educación o los mismos tipos de certificaciones uno que otro. Ahora, de otro punto de vista, no sé si tú, David, nos quieres dar tu punto de vista sobre esto, que tú tienes un poco más de experiencia en el lado operacional, más bien en el lado de meterte ya con fabricantes y cosas así. ¿Tú qué opinas? Okay, en esta parte coincido mucho con Jesús, ya que he visto algo muy interesante en la parte técnica,
Y es que todas las personas que están certificadas, como bien mencioné en Cisco, en cualquier otra tecnología, únicamente se enfocan en que funcione. Mientras funcione, yo hasta ahí ya terminé mi trabajo. Pero cuando les preguntas, ok, ¿y la seguridad? ¿Cuáles van a ser los procesos o qué políticas de cumplimiento vas a integrar tú? Es cuando ellos dicen, pues es que mi papel termina hasta donde pues, ya está funcionando la solución, ya la empresa ya está operando, ya integraron, ya se adaptó y pues hasta ahí ya terminé. Pero ya cuando les preguntas sobre ciberseguridad, sobre, por ejemplo, un marco de cumplimiento, te dicen, pues es que no, pues no, eso ya no es mi perfil. Y coincido mucho con él porque entrar a ciberseguridad no es simplemente estar certificado en 100 tecnologías, por ejemplo, sino entender a detalle qué es cómo se rige la alta dirección, cómo se va a regir toda esta zona de cumplimiento, cómo vamos a aplicarla, cómo vamos a responder cuando exista una situación de que exponga la información o que exista una brecha de seguridad, como hoy en la tarde sucedió con lo de Twitter. ¿Cómo una persona técnica pudo responder o se hubiera imaginado responder ante una situación donde literalmente más de 300 y tantas personas cayeron en ese scam? Pero ¿qué fue lo que dijo algún CISO de ahí de Twitter? Pues vamos a suspender la opción de que todas las personas con cuentas verificadas puedan publicar o seguir publicando y hasta ahí terminamos y vamos a validar qué es lo que sucedió. Pero una persona técnica hubiera dicho, pues desconectamos el cable literal y tiramos Twitter y hasta ahí ya es mi solución, ¿no? Entonces, este es algo que tenemos que ir, si bien aprendiendo a lo largo del camino, sí desde el comienzo tenerlo en mente. Sí, mira, complementando lo que estás diciendo, David, otra cosa muy importante que pasa muy desapercibido es el DRP, el Data Recovery Plan. Háblale a un certificado Cisco de este tema. No saben ni de qué les estás hablando. Oye, vamos a ver, se te caen los sistemas, se te caen las fuentes de poder, te quedas sin combustible en las fuentes de poder, se te corta la luz, ¿qué vas a hacer? Yo recuerdo hace 2 años, armé un debate bastante intenso en LinkedIn, porque yo dije, ¿sabéis cuál es el documento más secreto de la Ciudad de México? Y os podéis contar historias para no dormir. Resulta que yo le dije, el documento con mayor secreto es el catálogo sismológico de la Ciudad de México. No lo maneja el gobierno federal, lo manejan las inmobiliarias y las empresas de construcción. Y te estás encontrando edificios certificados con centros de cómputo certificados en Tier 4 encima de una falla sísmica. Ya veremos el pedo que se arma el día que haya un sismo. Bueno, pues a las pocas semanas tenemos el sismo de Oaxaca. Y resulta que se van todos los técnicos de Telmex, de gas natural, de CFE a Oaxaca. Y a las 2 semanas tienes el sismo en Ciudad de México. Los centros de cómputo en la calle Reforma, sin electricidad, sin combustible, sin conexionado, nada. ¿Cuál era la probabilidad de que todos los técnicos de soporte de las empresas proveedoras de servicio no estuvieran en la Ciudad de México? O sea, cuando no sabes hacer una matriz de riesgo, teniendo en cuenta lo inverosímil, lo extraño, y encima tienes tu centro de cómputo en una falla sísmica, no seas pendejo. O sea, ¿a quién se le ocurre tamaño disparate? ¿Tamaño dislate? Pues esas son las cosas que los CISOs tienen que saber. Manejar un mapa de riesgos, una matriz de riesgos, unos indicadores, unos KPIs, manejar unos índices de probabilidad de existencia de un evento, un impacto en el negocio, una parada de operación catastrófica, cómo recuperarte de eso, tener relaciones con el Chief Financial Officer, que es el que sabe cuánto te cuesta un día de parada, o una hora, o una semana, o cuál es el punto de valor de no retorno del negocio si no hay operación. Por ejemplo, yo conozco casos de bases de datos de compañías que se han truncado y han tenido que pedirle a los competidores que les produzcan los medicamentos, porque ellos literalmente estaban fuera de línea y no sabían ni cuándo iban a empezar otra vez a trabajar. Entonces, esas son las cosas que en las certificaciones no te las cuentan. Entonces, bueno, esa es mi aportación por el momento. Muy interesante, muy interesante. Aquí se acaba de integrar Rodrigo Martínez, experto en desarrollo seguro y auditoría en código. Hola, Rodrigo.
Anda, Jesús. Estamos hablando de cómo se crea un hacker, cómo nace un hacker, más bien un hacker, un experto en ciberseguridad, más que un hacker, ¿no? Justo te iba a Para decir ya aclarar. de cosas. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Es el hábito. Luis y Rodrigo, ¿ustedes qué opinan de eso? ¿Cómo nace un hacker? ¿Qué opinan de lo que ha dicho Jesús y David Dimas, ¿no? Creo que los hackers no nacen. O sea, en realidad, o los hackers o los expertos en nada, o sea, no solo en ciberseguridad, sino en prácticamente ningún área, sea informática, no informática o cualquier cosa que hagamos, no naces siendo experto. O sea, te haces experto. ¿Cómo te haces experto? Eh, Más allá de todo lo que puedas estudiar, con experiencia. O sea, creo que vamos como muy de la mano las cosas que he escuchado. O sea, cuáles son las probabilidades, qué son las cosas que vas haciendo, cuáles son las cosas que te van pasando, porque en realidad muchas veces aprendes más de los errores que de cualquier libro o de cualquier Obvio. cantidad de libros. Sí. O sea, algo que me ha tocado a mí, por ejemplo, es que, o sea, literal, cuando llega una persona nueva y me pregunta, oye, no, pero es que ¿cómo aprendiste eso? Y pues fue a base de caídas, o sea, a base de madrazos, exactamente. O sea, y entonces, por ejemplo, cuando tú hablas o cuando tú quieres aprender algo, muchas veces es más fácil preguntarle a alguien que ya pudo haber pasado por esas situaciones que Sí. ponerte a investigarlo en Google o algo así, ¿no? Porque, o sea, no solamente te va a decir cómo se resolvió o cuáles son las posibles opciones o alternativas, sino que te va a decir, mira, a mí me pasó esto, esto y esto, y entonces están sucediendo cosas así y así y así, ¿no? Ujú. Entonces, justamente creo que la parte de experiencia es en realidad lo que forma a a la gente, o sea, en realidad esta parte de experiencia es lo que hace que una Sí. persona se vuelva un pro, se vuelva un crack y que en realidad pueda tener como mucha más movilidad. Nadie definitivamente nace sabiendo todo. Es más, posiblemente la gente nace sabiendo nada prácticamente. Y a partir de cómo vas avanzando, es conforme pues vas agarrando callo, ¿no? Sí, de hecho, complementando lo que dices, Rodrigo, yo me acuerdo hace, pues, creo que fue en el 2003-2004, yo contacté con unos gringos que eran los creadores de Foundstone. Y bueno, yo llevaba una leyenda negra que producto que yo probaba de alto nivel lo compraba McAfee. Y esa no iba a ser la excepción. Entonces, realmente no había nadie en Palo Alto que pudiera llegar al nivel 3 o 4 de soporte que yo necesitaba. De hecho, Pablo Garza del TEC de Monterrey y un servidor éramos los únicos en México que conocíamos esa herramienta. Claro, Foundstone costaba la licencia sin IPs $200.000. Eso no se lo podía permitir casi nadie. Nosotros en Cemex teníamos de las pocas licencias de México y teníamos rango abierto de IPs libre, con lo cual podíamos ayudar a quien nos diera la gana a resolver situaciones críticas, ¿no? De hecho, muchas veces ayudamos a empresas en su momento para resolver situaciones porque ellos no se podían permitir esa tecnología. Y sí te puedo garantizar una cosa, era frustrante que de repente había un cambio, un parche en el sistema y realmente te tirabas horas, noches enteras en vela hasta que aquello funcionaba o simplemente creabas una plantilla de IPs, le dabas enter y tirabas toda la red de la compañía abajo. Entonces, Ok. hay que echarle valor en esta vida. Tú te estás riendo, Rodrigo, creo que también usando Nessus o alguna herramienta como Qualys habrás hecho alguna diablura de estas, ¿no? Que te equivocas y en vez de meter 18 puertos para escanear, metes los 65.346 y colapsas todo el ancho de banda. Y luego desconectas el cable, reseteas la máquina, lo vuelves a conectar y vuelve a empezar porque repite en el último lugar donde se quedó. En fin, este tipo de cosas a altos niveles suceden. Pero volviendo a la realidad, hay que ser humildes para aprender a base de golpes, reconocer cuando te equivocas, tener el argumento de alta dirección para decir, señores, la cagué, pasó esta situación, pero eso es base del aprendizaje. Y por desgracia, en muchos departamentos de tecnología, en vez de premiar los fracasos, lo que hacen es sancionar los fracasos. Luego la gente actúa muy cobardemente con miedo y no se arriesgan. Utilizan los escáneres por defecto, las configuraciones básicas y no se meten a lo avanzado. Entonces tú, por ejemplo, haces un escaneo de puertos en una red,
pero omites el 1348, que es el de TCP/IP, perdona, el de SQL, o 1346, creo que es uno de estos. Y no te das cuenta de que no tienes SQL en tu empresa. Y resulta que tienes todos esos puertos abiertos. ¿Qué significa? Que te están colocando un backdoor por alguna parte. Entonces, si no tienes esa capacidad de análisis ante lo que tienes delante, aunque lo hayas leído 1000 veces, si no eres capaz de abstraerte frente a un informe técnico y darte cuenta de lo que necesitas mejorar, pues no sirve de nada. Hace años estaba de moda que auditoras grandes utilizaban Nessus, te lo lanzaban contra un rango de IPs y te daban un informe automático. Ese informe tenía el 99% falsos positivos. ¿Qué valor me daba eso? Nada, ninguno. Entonces, como decías Rodrigo, como decías David, tenemos que venir desde abajo picando piedra, aprendiendo de nuestros errores y también siendo humildes para seguir aprendiendo, porque lo que hoy aprendes, mañana no te sirve de nada, pero sí te sirve para seguir avanzando. Eso que dijiste ahorita de que hay que ser humildes para creo que es algo, es como una característica que yo he notado en mucha gente de tecnología, que siente que sabe todo y que entonces no aceptan cuando les muestras un error o que no aceptan cuando les dices como, no, espérate, es que no lo estás haciendo bien. O sea, Claro. me he encontrado mucha gente, mucha gente en industria que dice, no, pero es que, o sea, ¿cómo me estás diciendo que yo estoy haciendo las cosas mal? Yo Si soy el yo dios sé, de la... exacto, o sea, y yo nunca me equivoco y entonces hace cuenta que soy una máquina, y cuando no es cierto, ¿no? O sea, cuando en realidad me gustó mucho como lo dijiste, de que esa parte de humildad para poder saber y reconocer que tuviste un error, para entonces poder aprender de ellos en lugar de decir, no, soy un semidios y a mí nunca me pasa nada, ¿no? Pero sí. Y mira, te voy a complementar un detalle. Cuando yo instalé por primera vez Foundstone, que aquello instalarlo era un dolor de cabeza porque tienes que instalar cliente de SQL, servidor SQL en una computadora muy potente, resulta que a la primera me funcionó todo. Digo, uy, algo hice mal. Pues lo que hice mal fue marqué full port scan. Entonces, tú imagínate un escaneo a, no sé, 40.000 IPs, 60.000 IPs con todos los puertos. O sea, en media hora me estaban mentando la madre desde China. Fíjate lo que te digo. Y sí, efectivamente, por defecto estaba configurado hacer escaneo a los 65.000 puertos y llevándose todo el ancho de banda y con subprocesos, 128 subprocesos, con lo cual iba aquello a cada 128 IPs por 128 IPs, con lo cual todo el ancho de banda colapsado. O sea, yo sé lo que es meter las patas hasta el fondo y lo reconozco y no se me caen los anillos por eso. Pero el problema es que cuando te encuentras situaciones así dentro de la organización y los responsables se callan. Entonces tienes que tener la capacidad de interrogatorio a nivel stealth para darte cuenta quién te está mintiendo y dónde está el área de oportunidad que no te quieren contar. Porque mucha gente es muy cabrona en las compañías. Hacen cagadas y no te lo dicen. Entonces tienes que tener capacidad de auditoría, herramientas en tiempo real para detectar las desviaciones dentro de la red, para definir un marco posible de dónde vienen los problemas. Si no tienes esa capacidad de extracción, estás jodido, estás jodido. Esto que acaban de comentar es muy importante. Justo la humildad es el primer punto para evitar las brechas de seguridad y es muy cierto. Las personas que se sienten dioses siempre te van a decir que son lo más seguro del mundo, pero básicamente son los que más brechas de seguridad tienen. Algo que me pasó hace algunos meses, una institución, no voy a decir nombres, pero esta institución tenía una tecnología que le permite identificar, literalmente hace un escaneo de toda la infraestructura y permite identificar en qué punto es donde está fallando el proceso, la comunicación, algo. Y tenemos ahí un tema con una aplicación y nos decían, es que es tu servicio es el que está fallando. Hicieron el escaneo con esta tecnología de alto nivel y precisamente marcaba que mi tecnología era la que estaba fallando, era un HCM. Okay. Y pues ya hicieron llamar a todos los ISOs, se juntó toda la gente y todo esto. Y todos, pues la misma tecnología apuntaba que nosotros éramos los que teníamos una degradación de servicio. Pero ¿qué sucedió cuando empezamos a hacer esta parte de la auditoría y empezamos a revisar básicamente punto a punto de cómo estaba generándose esta comunicación?
Y nos dimos cuenta que una de las áreas que estaban involucradas en la parte de las aplicaciones, estaban metiendo por ahí un backdoor. Y entonces, entre la operación de mi servicio, del HCM y su aplicación, estaba el backdoor. Pero como la tecnología esta que hizo el escaneo marcaba que era mi servicio, decían, pues es que eres tú. Pero ya cuando lo hicimos punto a punto, nos dimos cuenta que allí había una persona que estaba ahogándose básicamente la información. Y lo más curioso es que dentro de esa área estaban los expertos en seguridad que decían, pues es que yo soy el experto, a mí no me pasa eso. Pero ya cuando hicimos ese descubrimiento, todo fue así como de, pues, ¿qué pasó, amiguito, no? Hello. ¿Qué hubo ahí? Fíjate que te voy a contar una anécdota que a mí me pasó en Cemex, fue muy divertido. A mí cuando me vienen los extranjeros de cualquier país pensando que somos indios nopaleros, es que literal, saco la katana y la empiezo a afilar. Digo, tú o sales muerto o salgo yo muerto, pero ninguno de los dos va a salir vivo simultáneamente. Pues fíjate, me vinieron de una compañía gringa que eran los proveedores de seguridad de la Royal Air Force, de los US Navy, de los Marines, del Pentágono, de la Casa Blanca. O sea, eran la empresa consolidada de gobierno para la seguridad informática. Esto estoy hablando del año 2002, 2003 aproximadamente, ¿no? Entonces, ellos antes de yo recibirlos, bueno, todo nuestro equipo de tecnología, yo los había investigado. Y la verdad, si hubieran llegado a plan humildes y a plan sencillo, oye, mira, os ofrecemos temas de escaneo de puertos, de escaneo de IPs, etcétera, pues le hubiera a lo mejor dado una oportunidad, pero ellos llegaron con la arrogancia típica que me toca el hígado. O sea, que nosotros éramos una basura, que nuestra compañía era prácticamente una compañía globera mexicana, estamos hablando de Cemex, o sea, y que ellos eran lo máximo del mundo mundial. Entonces, cuando ya se desahogaron, y antes de empezar la presentación ellos, yo dije aquello de, oye, ¿me permites una observación o una preguntita? Me dijeron, claro, claro. Digo, oye, ustedes en el verano del 2000 erais lo que llevabais la seguridad en Estados Unidos, ¿verdad? En el Pentágono. Sí, sí. Y también llevabais la seguridad en los Marines y en toda la sexta flota norteamericana. Claro, claro, claro. Y también en la Casa Blanca, ¿verdad? Sí. Ah, oye, qué interesante. O sea que ustedes eran los responsables de la seguridad informática norteamericana cuando les atacó el virus Código Rojo. Silencio de ultratumba. El Código Rojo te ponía un mensaje en la pantalla que ponía Fuck United States y una calavera. Búscalo, búsquenlo. Bueno, esos tipos les cambió la cara, eran como 7 o 8 personas, y dice uno de ellos, así con voz media mariconada, oye, ¿podríamos continuar aunque no nos compres nada? Digo, sí, hombre, te quedan 50 minutos, así que tú mismo. O sea, del enfrente de él estaban ingenieros, expertos en telecomunicaciones, y ellos venían con su arrogancia típica. Y eso lo he visto yo mucho con muchas auditoras financieras que hace 20 años vieron el negocio en ciberseguridad y se pasaron a la ciberseguridad y ahora operan cobrando 30, 40, 50 mil pesos por IP y teniendo a becarios ejecutando escaneos automáticos. Con lo cual te dan un libro de 1000 páginas, que eso no se lo lee nadie, con un informe que no sirve para nada. ¿Sí o sí, mis estimados? Sí, de hecho, una de las empresas esta semana me preguntó, ¿por qué la vez pasada me hicieron un pentest y ese mismo día ya tenían los resultados? Y tú me dices que me lo vas a tener en una semana. Lo bueno, pues es que... De correo en eso y listo. Exactamente, lo que genera la solución automatizada y listo. Pero ¿sabes cuántos falsos positivos va a ir ahí de por medio? Escaneos al vapor. Sí. Y fue curioso porque pues es lo que yo les comento. Yo me voy a encargar de revisar paso a paso, punto a punto, para evitar y quitar todos estos falsos positivos y decirte dónde estás vulnerable. Te voy a hacer las pruebas de concepto, voy a hacer ahí varias cosas. Vamos a ver la parte de cumplimiento para hacer ese match, que la solución no te lo hace tal cual de acuerdo al marco legal de la empresa. Y por eso me voy a tardar más tiempo. Y fue como de... Nos está indicando aquí, Pablo, que nos estamos desviando del punto del meeting. No, está muy interesante la plática, pero vamos a encaminarlo un poquito. Ok, entonces, No, resumen de lo que hemos hablado. Básicamente,
certificaciones de fabricantes no es lo mismo que ser un experto en ciberseguridad. Exacto. Tienes que saber de manejo de riesgos, tanto como manejar cosas técnicas, como manejar temas sociales. Tienes que ser humilde para aprender con experiencia y tienes que identificar los errores pronto y corregirlos y un poco de identificar la arrogancia y bajarlos cuando es necesario, ¿verdad? Alguien arrogante. Que yo también me he topado con personas así, específicamente personas de áreas de sistemas que piensan que son dioses porque llevan 15 años como ingeniero en sistemas y pues claramente ingeniería en sistemas no es lo mismo que ciberseguridad. Exacto. Pero tomando esto como punto inicial, ¿verdad? Ahora sí, ya vámonos a lo concreto. ¿Cómo nos convertimos, cómo buscamos un trabajo, ¿no? Ahora, con esto me refiero, ¿qué perfiles busca una empresa? Porque la realidad es que la ciberseguridad no es como, no sé, no es como ser contador, ¿verdad? O sea, la ciberseguridad es más como ser un doctor. Hay doctores muy especializados, sí, pero inmensamente diferentes unos de otros, ¿verdad? Es más, tanto así que puedo apostar que la experiencia tuya de Jesús y la experiencia de David, de Dimas y de Luis y mía podrían ser completamente diferentes por diferentes áreas en las que nos especializamos, ¿no? Entonces, hay muchas áreas de ciberseguridad, es un espectro enorme. Sí, y complementando lo que dices, Pablo, con este aspecto, yo, por ejemplo, que soy el más veterano de vosotros, coincido completamente contigo, con Pablo, y para eso yo utilizo el marco de referencia ISO 27001-2013, en el cual te dice, primero tienes que tener un inventario de activos, tienes que tener digamos, un cuestionario para ver el estado de la empresa, luego se hace un análisis de cómo está la empresa y el siguiente nivel es hacer un pentest de caja ciega, de caja blanca, caja negra y caja gris, ¿no? Y lo siguiente es una interpretación de resultados, una matriz de riesgos, un impacto en el negocio, con lo cual la metodología que yo uso ahora mismo es universal, porque me da igual trabajar con Pablo, con Luis, con Rodrigo, con David, porque cada uno de ellos aporta su valor en una parte dentro del proceso del ciclo de vida de la seguridad. Y eso es muy importante. O sea, no estamos, o por lo menos yo no estoy cerrado a ningún tipo de tecnologías, siempre y cuando sean las que tiene el cliente. Por ejemplo, todos conocemos más o menos lo que es un firewall. Todos conocemos más o menos lo que es un Intrusion Prevention System. Todos conocemos lo que puede ser un NAS, un sistema de almacenamiento. Y me da igual trabajar con alguno de vosotros, pero yo sé que si en una compañía les entra un ransomware y el sistema NAS de backup queda encriptado, toda la información se ha perdido, porque tienen las bases de datos en los servidores online cifradas y los backups están cifrados. Con lo cual es irrecuperable la información. ¿A dónde voy con esto? Que si hubiera una política de seguridad, donde hubiera un estándar de seguridad de backups, donde se dijera que los backups tienen que ser full backup, pero salvaguardándose cada 15 días, cada semana, cada mes, una copia. Si hubiera un ransomware, se puede hacer un rollback del proceso. Y fíjate que ya no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de la mecánica del deber ser de la operación de gobierno corporativo. Ok, entonces básicamente lo que dices es que antes de ser hacker, antes de ser forense, antes de ser pentester, antes de nada, tenemos que saber la metodología. Sí, y ¿correcto? tienes que saber el cliente cómo está, con tres datos básicos. Un inventario de activos, un sí o no si tienen políticas de seguridad y luego en tercer lugar si tienen sistema de respaldo. Ya con eso te da un perfil en fast track de cómo está la salud digital de esa compañía. Otra cosa que... Dime. Pero no, otra cosa que me gustaría agregar, quizás antes de pasarnos como a la parte técnica, porque la pregunta era como de, ¿cómo vas y buscas un trabajo de ciberseguridad? Sí, Y de esto acuerdo. creo que no solamente aplica para ciberseguridad, sino aplica para casi cualquier trabajo. O sea, un tema que es muy importante es
tus actitudes y aptitudes. Ah, ¿No? claro. O sea, la parte técnica y las cosas que pudieras aplicar de forma informática son cosas que puedes aprender. O sea, es entrenamiento. Literalmente te capacitas y pues ya quedó, ¿no? O sea, pero en general, las actitudes y tus formas de cómo actuar y de cómo tomar el trabajo, creo que es algo muy importante. O sea, no porque sepas y te hayas devorado libros y certificaciones, pero por ejemplo, si eres una persona floja, o si eres una persona a la que no le interesan las cosas, o si eres una persona que solamente trabaja por dinero o cosas de ese estilo, posiblemente sea más difícil. Entonces, o sea, creo que más allá de solamente como enfocarnos o revisar la parte técnica, eso es una cosa muy importante, ¿no? Y sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. Si la de persona es hecho, sí, arrogante, afrentosa, es mamona, se cree el dios del universo de la tecnología, probablemente esa compañía tenga áreas de oportunidad graves por la vanidad de esa persona. Y sí, de ustedes que hecho, están... les voy a platicar una pequeña historia breve de cómo yo inicié ya a nivel profesional la parte de seguridad. Perfecto. Anteriormente yo tenía el skill sobre hardware, literalmente trabajar con sistemas embebidos y todo eso, y diseñaba software. Pero cuando yo intentaba ingresar al área de seguridad, pues me decían, es que tu perfil es más adaptado a ser un programador, a hacer toda esta parte de código seguro y todo eso, o literalmente métete a los sistemas embebidos. Pero llego a esta empresa donde estoy actualmente y me dicen, es que tu actitud me gusta que vayas formal, me gusta que te guste hacer lo que estás haciendo. Y ellos me dan la oportunidad a mí y a partir de ahí me dicen, mira, este va a ser tu plan, ponte a estudiar y vamos a evaluarte. Hasta el momento llevo varias certificaciones ahí con ellos, llevo varias cosas que he logrado con ellos, pero algo que me han dicho mucho es que la actitud cuesta o vale bastante, que Claro. no importa que sea X persona, si tienes actitud de hacer las cosas, pues con eso eres bienvenido. Y es algo que todos los que estamos iniciando, no solamente en ciberseguridad, sino en cualquier otra área, debemos tener en cuenta. Si tienes actitud, básicamente lo vas a lograr todo. Mira, yo os recomiendo una película que me encanta, que es Robert De Niro y Anne Hathaway, que es El pasante de moda, o El interino, en la traducción del inglés, en la cual una compañía de tecnologías de venta de moda por catálogo contrata a un senior jubilado. Y hay un tema que tú has dicho básicamente. Para que la gente joven hoy en día no se peguen los madrazos que nosotros los seniors ya nos pegamos, debe haber una mancuerna entre el seniority y la juventud que ustedes tienen. Porque ustedes tienen muchas ideas jóvenes, revolucionarias, que a mí, por ejemplo, no se me van a ocurrir. O tal vez sí, pero no tengo ahora mismo los recursos, los medios ni el conocimiento que ustedes tienen. Y a su vez, ustedes se lanzan al ruedo sin saber si el toro tiene los pitones afilados o si el toro está cojo o si no hay toro. Entonces hay que crear una mancuerna en equipos mixtos de trabajo en los cuales, por ejemplo, yo ahora me estoy dedicando principalmente a gobierno corporativo, pero yo antes, cuando tenía vuestra edad, era un pinche hacker, así os lo digo. Y hace 20 años que estoy en México y yo estaba en línea de combate en los congresos de hackers mexicanos y enseñando a un montón de gente. Y hay mucha gente ahora que son profesionales de tecnología que empezaron como vosotros y se han independizado y tienen sus empresas. Y eso para mí es un orgullo, porque, digamos, les fomenté, les ayudé y he estado muchas horas al teléfono por las noches escuchando desde sus historias negras de trabajo hasta sus rupturas de amor. ¿Entiendes? O sea, eso es la buena, el buen feeling que hay que crear y eso, como dijo Rodrigo y como lo han dicho los demás, es la actitud que tú tengas ante la vida. Y yo en mis conferencias digo una cosa importante, la humildad como factor estratégico de continuidad de negocio. Cuidado con esto, humildad como factor estratégico de continuidad de negocio, al igual que la seguridad es factor estratégico y no un gasto, es una inversión en seguridad. Yo he estado un poco callado, así que voy a hacer mi entrada. Venga. Primero, Jesús, me encantaría una plática contigo después en cuanto a temas de COVID y TIL y ISO 27001. Máster en eso, se nota. Pero a mí algo que me funcionó mucho, algo así de lo que marcó en cuanto para empezar a trabajar en ciberseguridad, fue una vez que hablé con Andrés Velázquez y él me aconsejó de cómo empezar.
Entonces, a mí me gustaría, más que nada, a ti, Jesús y David, que son los invitados del podcast de hoy, es qué consejo le darían al de ustedes jóvenes sobre cómo hubieran empezado. O sea, ya con su conocimiento ahorita, ¿qué le hubieran dicho al ti joven de cómo empezar en todo esto? ¿Sabes qué? Quiero ser el mejor en lo que soy. ¿Qué consejo te darías? A ti de hace 30 años, 40 años, 20 años. Sí, está muy interesante, pero también hay que dividir su consejo en dos. Uno, qué estudiar específicamente, y otro, cómo hacerle. ¿Iríamos a buscar LinkedIn o irían a un congreso o irían a buscar, hackear una página? No sé, digo, cada quien, ¿verdad? ¿Qué le recomendarían a los jóvenes para entrar a esta área? Nada más no le digan hackeen, entren a la cárcel y luego esperen que los contraten. Okay. Sí, claro. Consejos buenos. Vamos a ver. En primer lugar, Luis, conociste a Andrés Velázquez de Mática, ¿verdad? Sí. Es amigo mío. O sea, somos contemporáneos. Le puedes preguntar por mí. Mira, en primer lugar, yo siempre digo, el libro hace libres la ignorancia, estupidez, miseria y esclavitud. Entonces, para ser la persona más chingona, tienes que tener un buen expediente académico. ¿A qué me refiero con esto? No significa que tengas las mejores calificaciones, sino que tengas cursos terminados, carreras terminadas. Lo siguiente es el mentoring. El mentoring o el coaching son procesos que debes tener a un senior al lado que te guíe, que te ayude, que te diga, mira, ¿quieres ser el más chingón? Ok, apréndete la torre ISO de OSI. ¿Para qué? Sí, tienes que saber las capas de la torre ISO de OSI. Para cuando quieras hacer un hackeo, tengas claro qué es un hackeo a nivel de capa 2, a uno de capa 7, a uno capa de aplicación, para que entiendas cómo funcionan los firewalls de aplicación. Porque si no sabes eso, estás jodido. Conoce de memoria los protocolos TCP/IP, de memoria. Conoce los protocolos industriales, si te vas a meter a seguridad industrial, en IIoT, por ejemplo. Es decir, busca la información que te complemente en tu día a día. Y obviamente trabaja, de ser posible, en aquello que al mismo tiempo que trabajas, te sigue enriquecimiento tu conocimiento sobre lo que quieres aprender. ¿A qué me refiero con esto? Yo cuando entré en Cemex en el año 1994, era el único de seguridad informática a nivel global. Tenía mi propio laboratorio. Tenía de todo lo habido y por haber. La inversión conmigo era un retorno de inversión inmediato. Es más, realmente era como la niña mimada de la compañía en la parte de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque daba... parque de diversión. Exactamente. O sea, yo podía, en mi casa tenía un rack con servidores Compact ProLiant 5000 y si quería ir al trabajo iba y si no, no iba. Pero yo iba. Pero los fines de semana me divertía. O sea, yo jugaba con eso. Es como tener una PlayStation, una Xbox. Eso es pérdida de tiempo. Eso es pérdida de tiempo. La gente que invierte el tiempo en jugar a las maquinitas es tiempo perdido. Entonces, si quieres ser el tío más chingón del mundo mundial, ve a cursos, pregúntale a expertos, consulta lo que esté en tu mano, no te calles, no te creas nada, cuestiónalo, pruébalo si puedes. Pues acordaros, estudiar los ídolos de Bacon, Francis Bacon. Él te dice que para avanzar la ciencia tienes que cuestionar todo. Entonces, cuanto tú más vayas echando aquí, eso no te va a desbordar nunca. Al contrario, en un momento dado, una situación de crisis, vas a decir, ah, caray, ya me acordé, tengo un problema con el puerto tal, de una computadora tal, desconecto el cable físicamente, no tiro la red abajo y salgo del problema y lo hago a las bravas. Eso también funciona. O sea, hay que tener rapidez de decisión en un momento de crisis. Y la rapidez de decisión se consigue con la misma disciplina que los samuráis, con la misma disciplina de los militares. Esto es, repitiendo, 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 haciendo simulaciones. Ok, montaste tu servidor SQL, perfecto, eres el dios. O montaste un sistema de hiperconvergencia, magnífico, lo conseguiste. Ahora, anota todo, échalo abajo, resetéalo y vuelve a empezar. Y vuelve a hacer, y vuelve a hacer. Y anota siempre. O sea, yo tenía libretas de papel donde iba indicando paso a paso cómo le iba dando enter, enter, enter y qué pasaba si no lo hacía.
Eso me permitía que si se me caía el sistema, con 4 componentes lo volvía a levantar, porque ya tenía la dinámica. ¿Me entendéis por dónde voy? O sea, sí. Hay que aprenderse muy bien la metodología. Esto es prueba y ensayo, prueba y ensayo, prueba y ensayo. Y cuando te aburras y tengas tiempo libre, dedícate a estudiar algo más. No te quedes parado, no te quedes ahí estático. Porque si no, otros, cuando tú estás durmiendo, están avanzando lo que tú no has avanzado. Yo creo que, bueno, de cierta forma tenemos diferentes puntos de vista de acuerdo a las experiencias que hemos tenido. En mi caso, por ejemplo, cuando empecé me acuerdo muy bien que me juntaba con muchas personas que saben de seguridad y siempre les preguntaba, pero cuando ellos me decían, mira, haz esto, o porque yo te lo digo, es así, siempre decía, no creo que sea así. Hasta que yo no lo comprobaba, no lo hacía. Claro. O no, hasta que yo no veía el resultado, no creía que realmente era como ellos me decían. Pero esta parte de buscar personas que nos guíen, que nos aconsejen, es algo muy importante que debemos tener en cuenta. Yo, por ejemplo, me iba muy seguido a las partes de los cursos de Microsoft, me iba a sus eventos, conocía a muchas personas de ese nivel, y ellos me decían, mira, si quieres ir por este camino de diseño de software, sigue esta línea. Y ellos mismos me iban guiando de acuerdo a su experiencia. Pero algo que también me gusta a mí es la parte de tener un equilibrio de la vida. Obviamente no todo es estudio. En mi caso, pues soy un adicto sí al estudio, pero también hago el equilibrio de, me gustan los videojuegos. Si ya me fastidié de estar todo el día en una computadora, voy 20 minutos, media hora, una hora, me pongo a jugar Xbox, me distraigo un poco y vuelvo otra vez al escenario. O que ya no quiero los videojuegos, me salgo, me voy de viaje, regreso y otra vez continúo. El equilibrio nos va a permitir a nosotros... Perdona, eso se llama parada de pensamiento. Y eso es una estrategia muy buena para poner tu sistema en background y dedicarte a otra cosa. Y en ese momento seguramente aparecen las mejores ideas. Yo recuerdo tiempo atrás, años atrás, que yo me iba con mis amiguetes de fiesta a una discoteca y en mitad de la discoteca me veía sacar una libreta y empezar a anotar y me preguntaban, bueno, ¿y ese qué está haciendo? No, es que me acabo de acordar algo que dejé pendiente o que tengo que hacer para mejorar no sé qué cosa en los sistemas de ahí de Cemex. Y ese era yo. Y eso que tú haces es muy bueno, Hay que hacerlo. Hombre, si también te puedes ir con unas cuantas chicas a una playa, fantástico. ¿Tú qué te dirías a ti mismo, Luis? Yo me diría, busque comunidad. Creo que en el último año he buscado mucha comunidad y he conocido gente con mucho talento, gente extraordinaria, o sea, gente que dices, wow, tengo mucho de qué aprender. ¿Qué es lo importante de esto? O sea, siempre estar aprendiendo, estar practicando. También lo que comentaban de tomarse pausas es importante. No te frustres si de repente no te sale algo. Tómatelo con calma, no pasa nada, ve y disfruta un rato. Esto ya van 2 veces, de hecho, que lo escucho el día de hoy. De hecho, las 2 veces por españoles. Documenta todo lo que estás haciendo, lo que estás aprendiendo. Créeme que de repente te puede salir un problema y vas a decir, es como la vez que hice esto, checas tu documentación, checa lo que hiciste y te va a ayudar a solucionar el problema cuando se presente. Entonces... Mira, por ejemplo, Luis, complementando lo que dices, y ustedes que son gente joven, está habiendo un problema, un área de oportunidad grande en temas de seguridad informática con la gente que está haciendo las lagunas de datos. ¿Por qué? Porque son gente muy joven que te dicen, no, tienes un problema, vete al tutorial. Oye, pero es que no resuelve el pedo. No, ahí lo tienes todo. Y como son proveedores gringos, aquí los mexicanos al final acaban reinventando el hilo negro, aprendiéndose el producto de los gringos y diciéndole a los gringos qué mejoras tienen que hacer con sus productos. Si nosotros no fuéramos tan buenos, no seríamos capaces de hacer ese tipo de ingeniería inversa y decir al propio fabricante lo que tiene que hacer bien, que no ha hecho. ¿Me entendéis? O sea, y eso está pasando ahora en la gente que está haciendo lagunas de datos o pantanos de datos o mares de datos. Eso está ocurriendo. Cuando tú tienes que hacer convergencia de datos estructurados, semiestructurados o no estructurados,
Resulta que puede ser penoso, pero hay veces, como yo lo denominé, pozos de datos, montañas de información inaccesible, porque las queries ni funcionan, debido a errores de que el fabricante de los software de gestión no supieron resolver. Y es un tema grave de fuga de información o de pérdida de información dentro de las compañías. Perdona la interrupción. Está bien. Ahora, ya que dijeron, básicamente, pues hay que seguir aprendiendo, hay que estudiar, hay que buscar comunidad, un mentor a lo mejor, o meterse, Descansar. por ejemplo, descansar, sí, por ejemplo, Jesús sugirió buscar un mentor, mientras que David mencionó que es muy útil irse a lugares donde hay comunidad, como por ejemplo los eventos de Microsoft que mencionaba, o también Luis mencionaba comunidades en línea en particular, aunque también en presencial. Una vez que ya estudian un poco del tema, que de estudiar, hay que estudiar redes, hay que estudiar metodologías, hay que estudiar certificaciones, ¿cómo buscan a una empresa? ¿Qué es la experiencia que han tenido ahí? ¿Usan LinkedIn o van y en un congreso conocen a alguien y le dicen, oye, estoy buscando chamba? ¿O qué pueden platicar del tema, no? Más que nada, que es algo que nos preguntan mucho en Latinoamérica. Por ejemplo, me topé un exalumno nuestro de Ghost, de hecho creo que tú le diste clase, Luis, que me contactó para invitarme una cerveza, y el tipo es de relaciones internacionales, o sea, nada que ver con tecnología. Pero del curso resulta que estaban buscando una persona de relaciones internacionales en Interpol, en Francia, y él era el único que entraba dentro del perfil que sabía relaciones internacionales y sabía de ciberseguridad, porque es Interpol al final, ¿no? Entonces, pues sí, se fue a Francia y todo. Pero yo siempre me quedé pensando, a mí no se me hubiera ocurrido cómo encuentro esa oportunidad, ¿verdad? ¿Ustedes qué se han topado en esos temas? En cómo encontrar estas oportunidades. Yo les voy a dar, primero que nada, un consejo con colmillo. En el mundo del hacktivismo, ser líder tiene muchos problemas hoy en día. Hay bandas de delincuencia organizada captando a jóvenes. De hecho, en el TEC de Monterrey han desaparecido alumnos, en Chihuahua han desaparecido alumnos. Entonces, por desgracia, lo mejor es, si eres el más chingón del mundo mundial, cállate, sé humilde, aprende. No destaques salvo dentro de tu compañía. Cuidado. La paradoja, por ejemplo, que hoy en día están buscando a CISOs al peso. Es decir, quieres que tenga licenciatura, 2 maestrías, no sé cuánto, y luego que te van a pagar 20.000 pesos al mes, porque es una empresa que se dedica al tema del e-banking o es una software, con lo cual sus activos de información en manos de alguien mal pagado. Esas compañías hay que descartarlas. Si ustedes quieren hacer carrera profesional, deben hablar con seriedad, hacerse valer. Y yo sé que hoy en día os vais a encontrar que la frontera de la edad también puede ser un limitante en un momento dado para encontrar un buen trabajo, pero hay que ser humildes. O sea, no lo veáis que estáis limitados económicamente, sino las posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, en la otra vertiente estamos nosotros los seniors, ¿no? Gente que se supone que estamos sobradamente preparados, pero como ya superamos la frontera de los 45 años, no nos contrata ni San Pedro, que eso es una realidad. Entonces tú haces un promedio de cuánto te cuesta una carrera, cuánto te cuesta una certificación, las maestrías y todo, y resulta que todo ese dinero lo tienes que recuperar entre los 25 y los 45 años. Tienes 20 años para montar una familia, tener el retorno de inversión de los estudios que has hecho y encima tener dinero para cuando no te quieran contratar. Al final te sale más rentable trabajar en el cibercrimen, si lo miras económicamente. Y ese es un problema que disuade a mucha gente a invertir en estudios de tecnología. Ustedes lo saben, una carrera de tecnología en una universidad de prestigio es carísima, las certificaciones son carísimas, ser un líder en tecnología es carísimo. Entonces, aquí lo que dijo antes Luis es crear redes de información, redes seguras, me refiero con personas que ya conozcas, y crear equipos de colaboración. De modo que si trabajas en una gran compañía y también a la par puedes hacer tus proyectillos, mejor que mejor. Y si en un futuro, cuando ya seas un senior, te montas tu compañía auditora, consultora o de colaboración, mejor todavía. Porque las grandes compañías hoy en día están inspiradas en que a los 45 años
cortan cabezas a todo el mundo, o a casi todo el mundo. Okay. Y, tú, David, perdón. No. No, solo quiero decir que mirar la rotación que tienen los CISOs ahora mismo es altísima. Y es por esto. Claro, también hay algunos que se lo merecen porque están durmiendo, se congelan en su conocimiento y se quedan obsoletos. Ok, súper. Entonces, básicamente sigan estudiando y busquen una empresa respetable que les pague por sus conocimientos, si es que los tienen, y si no, busquen una empresa que les permita adquirir más conocimientos. Tú, David, ¿qué experiencia tienes en esto? ¿Tú qué recomiendas? ¿Cómo encontraste donde has trabajado? ¿Por comunidad o por unas cervezas o en LinkedIn o qué onda? ¿Buscaste en Facebook quién contrata hackers o qué? Pues básicamente sí es algo muy importante, ir a asistir a estas comunidades, crear ese lazo de confianza con estas personas que se dedican a la parte de seguridad, porque recordemos que ciberseguridad básicamente nos están entregando el alma de la empresa. Y si no tenemos esa confianza de esas personas, si no nos damos a conocer con pequeñas acciones que hagamos a lo largo de todo este entrenamiento que estamos haciendo, va a ser un poco complicado que una empresa te vea, te voltee a ver y te diga, oye, pues eres bueno, pero pues qué show, ¿no? Entonces, comenzamos con esta parte de ir a conocer más personas, por ejemplo, aquí en los podcasts, ver los chats de las conversaciones que se están generando, ver perfiles de personas que están interesadas en esta parte de seguridad, comenzar a hacer ahí plática con ellos, comenzar a integrarse a este mundo. Una vez que ya están integrados, y créense un blog, sí, como tal un blog. Si tú aprendiste hoy a utilizar un Nmap, publica ahí. Estas son las instrucciones para hacer un escaneo con Nmap. Si mañana aprendes sobre hacer un hola mundo en Python, también públicalo. Y esto es algo muy importante, porque cuando tú vayas a una empresa le vas a decir, mira, yo desde hace 5 años o hace más años, llevo un blog en el cual he estado escribiendo todo lo que he estado aprendiendo, y eso te va a respaldar a ti, que aunque no tengas las certificaciones adecuadas para entrar a ese perfil, sí vas a tener respaldo de decir, y la empresa va a decir, ok, pero ya vi que sí tienes el conocimiento y desde qué tiempo tú has estado practicando en esta área. Algo muy importante que me ha tocado ver es que muchos pseudoexpertos en seguridad que tienen bastantes años de experiencia no consideran esta parte y se dejan llevar, como bien lo comentamos en un principio, por las certificaciones. Pero a mí me conviene más una persona que constantemente se esté capacitando y que lleve todo este skill y que lo documente, a una persona que llegue de la nada y me diga, es que yo lo sé, es que yo hice esto. Entonces, si algo le recomiendo es que se junten con estas personas, hagan este intercambio de información, dense a conocer. Obviamente no hagan un deface y pongan ahí hackeado por la NASA. Eso sí los va a dar a conocer, pero para el lado del mal, porque aquí hay dos vertientes. En algún momento, muchos de ustedes lo saben, muchas organizaciones cibercriminales intentaron comprarme. Entonces, ¿por qué sucedió esto? Porque yo por ahí hace algunos años atrás solía publicar ese tipo de acciones y llamé la atención de personas no deseadas. Entonces, algo muy importante es identificar hacia dónde vamos a apuntar y seguir el código de ética de un profesional de la ciberseguridad. Es lo más importante. Que tú entiendas que lo primordial es la confidencialidad de la información. Una vez que entiendes este proceso, pues documentalo. Y pues sí, por ejemplo, actualmente tenemos esa ventaja de decir, tenemos un LinkedIn, tenemos un Facebook, tenemos un Twitter, donde podemos estar posteando, publicando. ¿Y qué es lo que hacen las empresas que contratan, los headhunters? Van, buscan en tus redes sociales y si ven que tienes puros memes, dicen, pues descartado, ¿no? Pero si van a tu LinkedIn y dicen, pues hiciste el curso de tal, o en tu Facebook publican mucha información relevante de seguridad o del área que te interese, van a decir, pues esta es la persona indicada. Entonces hay que apoyarnos de todas estas plataformas para encontrar ese trabajo que estamos buscando. Y pues sí, algo interesante es que si bien podemos entrar directamente a una empresa de alto nivel, donde básicamente vamos a hacer un número más, y que nuestra aportación no se va a ver
reflejada tan rápidamente. Si ustedes comienzan en este camino, sí les recomiendo comenzar en pequeñas empresas que estén enfocadas directamente a ciberseguridad y partir a partir de ahí. Estas pequeñas empresas, lo que ustedes aporten se va a reflejar más en toda la organización, porque si hicieron un pentest, si hicieron, no sé, una auditoría ustedes mismos, se va a reflejar porque no son muchas personas que existen en esa organización. A estar en una organización donde son más de 1000 empleados y de esos 1000 empleados, pues te van a decir, mira, esto lo hizo Pablo. Ah, pues sí, pero pues tenemos como 500 Pablos aquí. Bueno, está bien, nos sirvió. Entonces, algo muy importante es comenzar con ese paso, y es algo que también hemos mencionado, la humildad. El hecho de trabajar en una empresa pequeña, mediana, no significa que seas malo, significa que vas comenzando y te vas encaminando a ese punto de donde vas a llegar y vas a decir, ahora sí soy el CISO, soy el experto en seguridad, que obviamente no lo sé todo, pero puedo aportar más y apunto hacia una empresa más grande o apunto a generar mi propia empresa de ciberseguridad. O hay una cosa importante, tú puedes ayudar a esa compañía a crecer y jubilarte en ella. O sea, el punto es que des el 100% y no seas de esos tantos CISOs que conocemos por ahí que se duermen en los laureles, les parten la madre, sale en un periodicazo que su entidad financiera ha sido hackeada o su entidad gubernamental, y tú dices, a mí me duele, ¿no?, cuando veo esas noticias, ¿no?, porque nos pone el nivel de seguridad informática en México a la altura de los tobillos, cuando tenemos gente muy buena que se está pudriendo y que no están siendo contratados, y gente joven, porque, o sea, lo que tú dices, por ejemplo, a mí me ha pasado que me dicen, no, tienes que tener el inglés del 100%. Y digo, ¿y la empresa es? No, mexicana. Ah, o sea, ¿voy a hablar en inglés en la empresa? No, pero exigen el inglés al 100%. O sea, te ponen limitantes estúpidas. Y a vosotros los jóvenes, no, es que es muy joven. Oye, cabrón, déjale hablar. Entonces, un problema grave que no hemos nombrado es que muchos de los recruiters o reclutadores son becarios. Ese es un problema gravísimo. A un CISO o una persona como vosotros, que sois expertos en seguridad y ya reconocidos, tienen que entrevistarlo un senior, alguien que entienda el modelo de negocio, qué significa ser un responsable de seguridad informática y una persona capaz de tener un diálogo técnico con vosotros. Pero si te ponen un reclutador recién egresado o becario, o sea, te han frustrado. Absolutamente. ¿O no es verdad que os ha pasado esto? Luego, por eso hay puestos de trabajo que te piden saber 20 lenguajes de programación. Me tocó ver una propuesta de trabajo que te decía, necesitas más de 6 años de experiencia en Kubernetes. Ah, sí, Kubernetes tenía como 3 años de existir y es como de, bro. Sí. Mira, a mí me tocó una hace 3 años que dices, se exige certificación Tier 5. Y en aquel entonces solo existía el Tier 4 en centros de cómputo. Digo, pero bueno, a ver. ¿Tú sabes de qué me estás hablando? No, es que tienes que tener Tier 5, que eso no existe. O sea, me ha tocado que decía como de, programador experto en JSON, y yo, JSON no. Solamente es como un formato, o sea, ¿cómo eres experto en JSON? Es como decir diseñador experto en PDF, o sea. Justo eso. Pero es que te dan risa porque ves las performances que están pidiendo al candidato y son absurdas. Te das cuenta que quien escribió eso no tiene ni puta idea. Perdón, su mente es un área de oportunidad. Justo esa parte, si ustedes identifican que una empresa te pide más de lo que el área lo demanda, huye de ahí. Literalmente, di, este no es mi lugar, gracias, vámonos. Sí, porque te aseguro que al mes ya vas a estar fastidiado y vas a decir, pues, ¿qué hice para merecer esto? Sí, vas a acabar sirviendo cafés. Exactamente. No, y ahora mismo, con esto de la ley mexicana de bancaria de valores, se han puesto montones de sofores y empresas de estas de pago electrónico buscando CISOs como locos, pagando una miseria y exigiendo, vamos, hasta estado físico virgen, te lo juro, ¿eh? O sea, pero bueno, ¿qué tienen en los headhunters en la cabeza? Pues, en fin, es otra crítica de las mías.
Pero bueno, entonces, en resumen, lo que dice David es que ustedes en lo que vayan aprendiendo cosas, tienen que llevar un diario, ¿verdad? O eso es lo que recomienda David. No necesariamente un diario per se, me refiero a un blog, o a lo mejor GitHub, o a lo mejor un portafolio de proyectos, no importa. Pero cualquier cosa que aprendan, aunque sea algo básico, ¿verdad? Aunque aprendieran a hacer un escaneo básico de Nmap, aunque aprendieran a instalar Kali, aunque aprendieran a hacer un hola mundo en Ruby, ¿verdad? Que es lo más sencillo del mundo. No importa. Lo que dice David, que yo estoy de acuerdo, yo creo que todos aquí estamos de acuerdo, es que documentar todo lo que están haciendo y todo lo que van aprendiendo y compartirlo, no solamente documentarlo, sino compartirlo, les va a servir mucho a mediano o largo plazo. Porque a lo mejor, una empresa no te va a contratar porque vio un Hola Mundo, ¿no? Pero de lo Hola Mundo sigue cómo aprendiste a hacer, no sé, un if, luego aprendiste a hacer matrices, luego aprendiste a usar inteligencia artificial, luego aprendiste a implementar frameworks, luego aprendiste a documentar, no sé, el código adecuadamente, siguiendo a lo mejor WASP o siguiendo algún estándar de seguridad, y dice la empresa, ¿cómo? O sea, este chavo sabe. Sí, y no solamente sabe, sino puedo rastrear su trayectoria de cómo va aprendiendo, y a lo mejor alguien puede decir, chis, o sea, aprendió un estándar de seguridad en una semana. Interesante, ¿no? Entonces, este chavo no solamente sabe, no solamente ha aprendido, sino está comprometido a aprender y a mejorar. Tiene la actitud. Exactamente, tiene la actitud. Algo que me pasa... Sorry, discúlpame. No, solo quería decir, y esto, pues publíquenlo en medios adecuados, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aunque sí está chido publicar en Facebook, para eso existe LinkedIn. Sí. Para eso existe, por ejemplo, hay muchas personas, por ejemplo, yo me he topado gente que toma nuestro curso y publica el certificado en Instagram, en TikTok, en Facebook, que no hace nada mal, ¿verdad? Está bien presumir, pero no los encuentro en LinkedIn. No es el canal correcto. Pablo, sí, entonces... si yo me voy a la Universidad de Santo Domingo de Tepito, ahí en la zona del Centro México, estoy seguro que tu firma ya la tienen escaneada. Y si quiero un certificado tuyo, automáticamente por unos pesitos me lo echan a mi nombre. No, yo lo he dicho y lo repito. La vanidad tiene su alto precio. O sea, hemos hecho rastreos de este tipo, publicar títulos y aparecen en Santo Domingo de Tepito, allá, las firmas de autores. O sea, es impresionante todo lo que se puede encontrar de material apócrifo. Por eso digo, no publiquen títulos, no publiquen imágenes, céntrense en lo profesional, tengan doble vida, la profesional y la privada. Porque... Sí, yo lo que digo es que, por ejemplo, si tienes una certificación, claro. que nosotros, por ejemplo, tenemos un numerito de identificación para cada que pasa el examen, y que aparte, como nuestra empresa está registrada en LinkedIn, se puede comprobar, lo publica en LinkedIn. Pero LinkedIn sí tiene mucho valor que publiquen un diploma de este tipo, pero en Facebook, pues probablemente no. O sea, lo que yo digo es que siguen el consejo de David de documentar y aprender, pero esto va a tener más efecto o más, va a ser mejor si lo hacen en un medio adecuado, ¿verdad? Si lo hacen en un medio que puedan destacar profesionalmente. Es como ahora Instagram o, por ejemplo, si alguno de ustedes tuviese Tinder, se ha puesto de moda el vender fotos de las patas de todo el mundo. Entonces, imagínate a alguien y en Instagram también hay gente que vende las fotos de las patas. O sea, poner un certificado de un cumplimiento de un curso que te ha costado dinero en una red equivocada, es que no seas payaso. No te van a considerar en la vida como persona seria. Y como tú dices, Pablo, en LinkedIn, por supuesto, es una red adecuada, porque es una red profesional. Sí, y también la inversa es correcto, o sea, no se vayan a poner foto de patas en LinkedIn, ¿verdad? O no vayan a poner
Digo, No. como ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tal que eres un modelo de pies, güey? Bueno, es otra cosa, pero me refiero que lo inverso también es verdad, O sea, no pongan un meme en LinkedIn, ¿verdad? O una foto de Perro. su borrachera, o su perro, o lo que sea, en LinkedIn, ¿verdad? O sea, hay que intentar usar los medios como deben de ser usados, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, me tocó un alumno hace mucho que me dijo, oye, es que, ¿cómo consigo trabajo? ¿Qué onda? No entiendo. Ya después de que tomó el curso y todo, y de hecho sí sabía y todo, y le pregunto, ¿tienes LinkedIn? Me dice, ¿qué es LinkedIn? Y yo, ¿y, Ok, y en empezamos por dónde ahí. estás? ¿Y en dónde estás mostrando el certificado que conseguiste? Pues en Facebook. ¿Dónde? No, pues en un grupo de ventas. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, o sea, nada que ver, ¿verdad? En Twitter ya de que dile. Sí, casi, ¿verdad? No, y de hecho, ¿sabes qué? O sea, ahorita que estamos tocando como este tema de LinkedIn, yo la neta muchas veces prefiero que me mandes tu LinkedIn a que me mandes un CV. Sí. O sea, el LinkedIn, Sí. además de tener como todas las cosas que dice tu CV, o debería de tener todas las cosas que dice tu CV, también tiene cuáles son tus interacciones, cuáles son tus intereses profesionales. Digo, si te gusta viajar y cosas así, pues vaya, sí es importante, pero tampoco es como lo más fundamental para la empresa. Este, entonces, o sea, a mí, muchas veces yo prefiero que a mí me manden su LinkedIn y entonces a partir de ahí veo como todas las cosas y además por ahí puedo hablar directamente con ellos a que me manden un CV. Y de hecho, por ejemplo, cuando yo conozco gente en eventos o conozco gente en conferencias, en convenciones, en lo que quieras, muchas veces nos pasamos el contacto por LinkedIn. Y entonces ya después platicamos como de, oye, no, sí, te acuerdas de mí, que no sé qué, sobre estas cosas. Y ahora, por ejemplo, para el lado técnico o el lado de desarrolladores, una cosa que complementando lo del tipo portafolio que dijo Dimas hace rato, en el caso de desarrollo, GitHub es la cosa que puedes utilizar, ¿no? Y entonces, o sea, puedes estar participando en proyectos que son de código abierto, puedes estar haciendo tú tus propios proyectos y entonces aparecer por ahí como con todos tus commits y con todas las cosas que haces. Eso, por ejemplo, en el lado de desarrollo para una entrevista técnica es súper valioso porque entonces ves que es una persona que está ya acostumbrada a desarrollar, a lo mejor tiene ciertas metodologías, a lo mejor conoce ciertas cosas que un libro o que una escuela no te da. Entonces, o sea, definitivamente tener como un portafolio o tener algo que demuestre que sabes lo que sabes o que sabes lo que dices que sabes, es muy importante y muchas veces es más valioso que solo tener un diploma. Pero también una cosa, Rodrigo, que hemos dejado en el tintero. Yo como persona de seguridad, de safety también, hay un problema. Mucha gente utiliza las redes sociales profesionales para enmascarar a delincuentes. ¿A qué me refiero? Yo conozco CISOs que son drogadictos, que son altamente viciosos. Entonces, tú imagínate un tipo de estos que en una situación de crisis tienes que poner en marcha un DRP y el tipo está offline, mentalmente, psicológicamente y demás. La única forma de enterarte de esto es que cuando vas a contratar una posición crítica, inviertas en un perfil socioeconómico cultural. Porque hay gente que son defraudadores, que ganan 50 y gastan como 200 cada mes. Bueno, el diferencial de dónde les viene. Entonces, a los departamentos de RH, que yo he colaborado en empresas como en Cemex, en Axtel y en otras, donde investigábamos los perfiles de los candidatos, LinkedIn estaba muy bien. Y como tú dijiste, las otras redes también. Pero en Facebook averiguábamos lo que necesitábamos saber antes de las entrevistas. Y luego, haciendo un perfil, por ejemplo, de antecedentes penales, de vicios, de detenciones y demás, podíamos saber si el candidato realmente era válido para la posición crítica estratégica que se estaba solicitando. Porque hay mucha gente que realmente tienen una imagen pública y una imagen privada que es totalmente un desastre. Y cuidado, en posiciones críticas donde tengan que manejar datos sensibles y que tengan que responder ante la organización en una situación de riesgo, como ese tipo esté offline mentalmente, te metes en un broncón impresionante.
Se mete la bronca el de recursos humanos por contratarlo, el headhunter por recomendarlo y la gente de seguridad de safety por no haber hecho una investigación de valores humanos, psicológicos, personales y de desviaciones. Cuidado con este dato. No todo es bonito lo que hay en LinkedIn. Y esto es algo muy importante porque cuando hablamos de ciberseguridad no estamos hablando, como bien decía Pablo hace un momento, de un puesto cualquiera. Estamos hablando que vamos a estar trabajando directamente con información de la organización. Imagínense que vamos a contratar a una persona que tiene habilidades en hacking ético y que, pues sí, investigamos su perfil de LinkedIn, vimos que es una persona, pues, que tiene el conocimiento. Comenzamos a ver su Facebook que postea muchas publicaciones acerca de ciberdelincuencia y llega un momento, por ejemplo, ahorita la crisis que se dio a partir del COVID, que la organización no pueda mantener a todo su personal y lo despidan. ¿Qué va a hacer esta persona con conocimientos en ciberseguridad con la organización? Como parte de su venganza, por así decirlo, porque lo despidieron. Y esto es algo interesante, ¿no? Que en cualquier momento esta persona se puede voltear en contra de la empresa y toda la reputación que la empresa había generado a lo largo de los años se va a ver dañada en unos minutos por una brecha de seguridad que esta persona va a generar, o que esta persona deje antes de irse un backdoor y en cualquier momento, después de un tiempo, pueda regresar a entrar a la organización y comenzar a filtrar información acerca de la misma. Entonces, cuando comenzamos a hablar de ciberseguridad y de redes sociales, sí es necesario tener un perfil profesional, porque es algo muy cierto. Por ejemplo, cuando yo entré al área de ciberseguridad, literalmente le hablaron a las personas con las que conviví a lo largo de toda esta corta vida que tengo, para preguntarles cómo ha sido mi actitud con ellos a lo largo de todo este tiempo. Y a partir de ahí ellos evaluar si era yo apto para este puesto, o literalmente, pues no, porque pues vamos a llevar información sensible y no me la pueden dejar así porque sí. Claro. Y es algo que ustedes como personas que apenas van a comenzar en esta área o que van en ese camino, deben tomar mucho en cuenta. La actitud sí, pero sí seguir una línea profesional. Es cierto que es divertido publicar memes, yo lo hago muy seguido en medios, pero sé el momento, ¿no? Por ejemplo, cuando publico algunos memes por ahí, bloqueo a las personas que yo digo que son críticos, ¿no? Que pudieran ahí ver que pues también me divierto, pero que para ellos pudiera ser alguna amenaza, ¿no? Considerarlo una amenaza. Entonces sí tomar en cuenta mucho esa parte, ser profesionales cuando estemos hablando de ciberseguridad. Sí, Mira, aquí una cosa que me gustaría recalcar de lo que dijo Dimas es el tema ético. Por ejemplo, a mí me tocó una persona que quería integrarse al equipo, que sabía y todo, pero ¿sabes cómo intentó llegar? Decir, mira, ¿ves esta empresa? ¿Otra empresa? Ve, acabo de tumbar su página, acabo de hackearla. Qué mal. Sí, sí sabe de todo, pero ¿qué tipo de confianza me va a dar esa? Que si llega a haber cualquier discusión, cualquier falta de confianza, que alguien le dé un soborno, ¿qué confianza me da eso? De que no vaya a ser otro blanco, ¿verdad? O es más, de que no vaya a ser yo uno de los blancos que él está utilizando para probar que puede hackear a alguien, ¿verdad? Yo creo que esto es algo muy, 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 muy importante que mencionó David, porque aquí hay personas que toman el curso, aprenden cosas, a pesar de que se les dice que pueden hacer daño con esto, y que quieren conseguir un trabajo o probar que saben hackeando o cometiendo pues actos de cibercrimen. Vaya, hablamos como lo que es. Siempre que me preguntan a mí de que, oye Rodrigo, no, pero es que si yo llego con una empresa y los hackeo y después les muestro cómo los hackeé, ¿tú crees que me den trabajo? Y le dije, mira, imagínate que es un cerrajero, ¿va? Y que llega y abre tu puerta y se roba tu horno de microondas. Después llega contigo y te da tu horno y te dice, oye, mira, es que pues yo me metí y robé tu horno, pero pues aquí está, ¿me contratas para poner para ponerte una nueva chapa? Obviamente todo el mundo te diría que no. O sea,
Básicamente es como una analogía que hago para que puedan entender como mejor esta parte, porque pues muchas veces creen como de que, no, sí, voy entonces a ponerme a hackear empresas a ver hasta cuál me contrata. Y de hecho creo que eso es algo que ha pasado porque han habido historias que han pasado así, Es pero han cierto. sido ¿qué? ¿4? O sea, 5 de entre miles y miles y miles, o sea, y todo el mundo cree como de, no, sí, pues si a ellos les pasó, pues seguramente a mí también, ¿no? Pero Pues, lo que se da el caso es, por ejemplo, cuando la gente acaba en el bote, en una cárcel en Estados Unidos, luego los federales te ofrecen la posibilidad de remisión de pena a cargo de que te dediques a trabajar para ellos. Pero como tú dices, son casos mínimos. Lo que hay que tener claro es una cosa. Lo que tú hagas, pienses y escribas, eso algún día va a ir en tu contra. Entonces es mejor conocer los principios de la ética profesional, de cómo crearte un perfil honesto, con reputación, con integridad y que seas un referente en lo que tú hagas. Porque si tú, por ejemplo, te enfermas de cáncer, no vas a ir a un recién egresado, vas a ir a un tipo que lleve años sabiendo de oncología, ¿cierto? Pues esto es igual. Lo malo es que tenemos demasiada intromisión en nuestra profesión. Y, por ejemplo, yo un día dije en LinkedIn, y se armó un buen revuelo, de que los cursos de hacking ético deberían tener un certificado de gobierno para saber quién los está tomando. Porque, a ver, si yo me voy a una escuela privada a hacer un curso de manejo de AK-47 o de minigun o de lanzacohetes, todo esto armamento militar, ¿ustedes creen que me van a impartir a mí, como Jesús Torrecillas, un civil, ese tipo de formación? ¿Para qué la querría yo? Eso es un muy buen punto, Jesús. De hecho, nosotros tenemos esa respaldo de gobierno, por eso tenemos alianzas estratégicas como con la UCS, que es la Universidad de Ciencias de la Seguridad, que es la policía, bueno, perdón, es la universidad que entrena a la policía estatal, federal y a la Guardia Nacional, que antes era la Policía Federal. Entonces, sí, eso es un punto bien importante que yo creo que en toda Latinoamérica estamos mal, pero debería de haber mejor regulación en cuanto a temas de capacitación. Sí, sí, porque, Pablo, un tipo que no en su vida ha dado señales de vida, valga la redundancia, en ciberseguridad, que de repente quiere hacer un curso avanzado tuyo de hacking ético y no ético, ¿no se te hace un poco raro? Digo, para hackear el Facebook de una vecina, como que las cosas no cuelan, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros somos parte del problema al compartir conocimientos a gente impropia. Ese es el punto. Estamos nosotros también formando a la futura, digamos, generaciones de delincuentes. Entonces, cuidado con esto, porque esto se nos puede revertir. Y algo muy importante también, perdón, es que el hecho de enseñar, si no sabemos enseñar, algo que siempre he dicho, si no sabes enseñar ciberseguridad, lo único que estás creando es ciberdelincuentes. Claro. Y es algo que coincido con ustedes, regular esta parte de quién se certifica, porque básicamente no es tener el control, bueno, sí, pero saber para qué lo vas a utilizar. Porque si no, pues básicamente, como bien mencionaba, el lado más fácil y que me deja más dinero es la de ciberdelincuencia. Que trabajando legalmente gano tanto al mes, trabajando ilegalmente lo gano en un día, en unas horas, pues digo, me conviene más por esta línea, ¿no? Es que mira, tan fácil como poner un agreement en un curso en el cual usted se compromete a no hacer mal uso de la información que va a ser compartida y en cuyo caso acepta ser sometido a la legislación vigente en materia de delincuencia organizada, y que la gente firme el disclaimer. Que no lo firman, ya sabes que esa persona no es confiable. Pero sí, esto no se hace, no se hace. Bueno, de hecho en nuestro curso sí se hace. Creo que Luis tiene un poco de conocimiento, pero de hecho es importante porque, por ejemplo, nosotros como empresa, no sé si sabían, pero si nosotros nos enteramos que alguien usa el conocimiento y tiene nuestra certificación, nosotros tenemos la capacidad legal
y aprobada por gobierno, de ponerse una lista negra y que el gobierno los vete de trabajos de seguridad y otros tipos de cosas, o sea, tal como si fuera un historial. Delictivo. Sí, no es un historial delictivo, se llama, vaya, el abogado probablemente me corregiría, pero es un tema de ética, ¿verdad? Es un como... Es como una llamada de atención ética, es como una tacha que dice, esta persona a lo mejor no cometió un crimen porque no se le ha dado una convicción, pero ha hecho actitudes no éticas, por lo cual esta certificación se le ha rescindido y por lo tanto está en lista negra a nivel federal de ejercer en cualquier área de seguridad, ¿verdad? Entonces eso significa que no puedes trabajar con empresas de alto nivel, con bancos, con entidades financieras, con entidades militares, de policíacas, ni tampoco con ningún tipo de arma, o ningún otro tipo así. Yo estoy... No, Yo estoy sí, muy seguro que a Rodrigo le ha tocado, porque a mí me ha tocado, que es muy, muy obvio cuando un estudiante tiene otras intenciones. Digo, se da a notar, se ponen muy intensos. O sea, luego te empiezan a decir así como de que, oye, y entonces, ¿cómo hackeo el Facebook? Mi novia. A lo que voy con todo esto, si quieres llegar con una empresa y venderte, para eso hay muchos programas de Bug Bounty. Literal, nada más googlealo pues haz Google y vas a encontrar cómo puedes llegar con empresas que están ya preparadas para que tú les llegues y tienen unas ciertas normas. Para todos los demás de los que están aquí en el podcast, nada más me gustaría que me dijeran un sí o un no sobre esta pregunta, ¿va? ¿Contratarían a un tipo como Kevin Mitnick? ¿A qué me refiero? A un tipo que tiene antecedentes penales por ciberdelincuencia y ha pisado varias veces la cárcel. ¿Sí o no? No. La verdad es que no. Entonces, para todos aquellos que estén todo esto y digan, quiero hacer algo así, piénselo, porque van a encontrar, va a ser difícil que encuentren un trabajo después. Sí, siguiendo con lo que dijo Luis antes de que continúe Jesús, tiene razón. Algunos han escuchado que consiguen trabajos o dinero por hackear empresas. Ahora, es extremadamente diferente hackear una empresa por hackearla que hackear una empresa que tenga un programa de bug bounty, ¿sí? O sea, ¿cuál es la traducción de recompensas? Cacería de recompensas, sí, no se llama... Cacería de bots, cacería de... Sí, cacería de fallas, ¿verdad? Sí. A lo mejor me van a pegar por la traducción pocha, pero sí, un bug bounty. Entonces, no es lo mismo en absoluto hacer uso de un programa de bug bounty para justificar una contratación o incluso un premio, que es algo que la empresa ha hecho explícitamente público, que están de acuerdo con ello, y que te dan permiso de entrar a ese programa de bug bounty, a hackear una empresa que no tiene un programa de bug bounty e intentar que te contraten, porque esto no solamente te puede causar a que te veten. Por ejemplo, si a mí me intentan hackear y yo me entero de la persona, yo puedo tal cual vetarlos y pedir que los despidan de donde trabajen. Eso puede pasar. Sí, de hecho hay mucho... mira, el tema del hackeo, ¿quién no ha hecho alguna vez hackeo? Pues todos. Ahora bien, también uno se prueba a sí mismo. El problema es que mucha gente, cuando logra encontrar las llaves del reino de una gran compañía, la vanidad le puede, la codicia le puede. Se ciegan, se engolosinan y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con este conocimiento? Porque también tienen el espíritu de querer ayudar para que los reconozcan, ¿no? Porque la gente, todos los malandros, al final quieren que los capturen porque eso los hace que los han reconocido. Entonces, es una componente psicológica patológica bien estudiada. Ningún hacker deja todo cerrado, siempre deja por ahí la firma de código para que vea lo chingón que es. Y eso la gente que se dedica al análisis forense de cibercrimen lo sabemos perfectamente. Entonces, aquí el punto está de que si un tío se intenta meter en mi compañía o me dice, mira, te jodí todo y demás, contrátame, yo simplemente ni le escucho. Y le digo gracias, pero ya tenemos la plaza
cubierta y automáticamente llamo a mi gente de seguridad informática para ver por qué no han hecho bien su trabajo y mejorar las áreas de oportunidad detectadas. Sí. Pero bueno, yo creo que ya cubrimos casi todo. De hecho, ya llevamos una hora y media. Creo que podemos contestar unas cuantas preguntas, o a menos que tengan algo más que agregar sobre el tema. Vamos Pues a las preguntas. Igual y si quieres como conclusiones, cerramos el podcast y ya le damos a las preguntas. Ok, entonces, conclusiones. Si quieren trabajar en el área de ciberseguridad, sean humildes, documenten todo su aprendizaje, aprendan de metodologías, no solamente de tecnologías o de fabricantes. No es lo mismo alguien que está certificado en una certificación de un fabricante que alguien que está certificado en una metodología o que tenga conocimiento de una metodología como un ISO, por ejemplo, no necesariamente un ISO, pero como un ISO. Busquen comunidad, busquen si pueden, si les es posible un mentor, o integrarse en una comunidad donde puedan encontrar un mentor. No hagan cosas no éticas porque les van a bloquear muchas puertas. Publiquen sus avances, pero no solamente los publiquen, sino en medios adecuados, es decir, un blog, un LinkedIn o algo similar enfocado a trabajo. No tomen cualquier trabajo que les ofrezcan, sino ustedes elijan a la empresa y que la empresa sepa el tema antes de que contratarlos. Por ejemplo, busquen un headhunter que sí sepa lo que está haciendo, sí sepa de temas técnicos, no solamente un becario. Y bueno, ¿algo se me olvidó? Yo creo que la actitud, solamente que tengas la actitud. Y tengan la actitud de aprender. Tengan la actitud de aprender, sigan aprendiendo, tomen cursos, lean libros, y publiquen todo esto en medios adecuados, ¿no? Y sean profesionales, generalmente hablando. Y bueno, con esto terminamos el programa de hoy. Déjame añadir una cosa, Pablo, un breve. Sí, dale. Lo que hay que tener claro es una cosa, en contra a mis épocas de hacker, lo que decíamos antiguamente de que lo único seguro es que no hay nada seguro, es cierto, pero al día de hoy ya tenemos rastreabilidad, trazabilidad y seguimiento. Que eso hace 20 años no existía. Con lo cual, el que hoy la hace, lo podemos perseguir legalmente, montar un caso y ponerlo ante los tribunales. Cuidado con esto. Sí. Pero bueno, terminamos el podcast de hoy. Las últimas noticias de ciberseguridad. Aprende de hacking. Cómo atacar y protegerte. Nosotros somos hackers.